Gracias, presidente. Este tema es bien importante para el sector agrario. Si no hay planificación, no hay posibilidad de desarrollar el sector agrario. Hemos sido ya testigos muchas veces de altas producciones por falta de información, caída de precios y un perjuicio total para nuestros agricultores en todo el país. Y yo felicito a los autores y también le pido al señor presidente de Pariona de la Comisión Agraria para que se incorpore un proyecto de ley del 4417-2018 de mi autoría que versa sobre el mismo tema, presidente. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Wilber Rosas. Presidente, gracias. Este proyecto de ley es importante porque toma en cuenta de que la planificación en el sector agrario es tan importante como en cualquier otro sector. Pero lo curioso, presidente, es que recién estamos hablando de planificación en el sector agrario. ¿Qué significaba esto? ¿Que no había antes planificación? La estadística, ¿dónde funciona? ¿Para quién funciona? Porque también cuando hablamos de estadística y de promedios, a veces los promedios también ocultan las dificultades que tiene la producción agraria. Y por esa razón, presidente, me parece importante apoyar este proyecto, pero apoyar este proyecto en función de que la estadística también no está al servicio, los datos, los referentes, también las variables de la estadística no está al servicio solamente de quienes están interesados en que se tenga. Porque cuando nosotros hablamos de la pequeña agricultura familiar y hablamos de los agroexportadores y de los agroimportadores, los que más utilizan la estadística no son precisamente los pequeños agricultores, son los otros, sabiendo qué dificultades tienen los pequeños para que ellos vean qué cosa tienen que comprar de fuera o qué cosa tienen que vender y a qué precios. Entonces, no, la estadística y el estudio de la planificación tiene que estar al servicio de la gran agricultura, de la pequeña agricultura, que es la gran mayoría. Y que esto debe de servir fundamentalmente, ¿para qué? Para que cuando haya problemas que la estadística o que la planificación no nos permita, podamos hablar de exoneración en determinados rubros, como lo que se da a las grandes empresas, y podamos hablar también de subsidios. Acá la palabra subsidio se ha convertido en una cuestión mala, y eso no es así. En agricultura... Tiempo adicional. En sectores agrarios con mucha más desarrollo como son los suizos o los europeos, hay subsidio. ¿Cómo no va a haber subsidio? Hay subsidio, pero acá es un pecado hablar de subsidio. Y cuando se habla de pequeña agricultura, con mayor razón. Entonces tenemos que hablar de subsidios, de precios de refugio, tenemos que hablar de créditos de recuperación y no de créditos que permitan empobrecer cada vez a los campesinos y cada vez a los productores agrarios, a los pequeños productores, cada vez empobreciendo su situación. Por esa razón, señor presidente, señalamos de que esto sí va a generar gasto, porque hay que implementar no solamente a nivel nacional, sino también hay que intervenir en los gobiernos locales y regionales y que existan espacios de planificación no solamente a nivel nacional, sino también a nivel local y regional, y que permita hacer una planificación mucho más adecuada a la producción y que esté en función de la soberanía. Ok, gracias, congresista. Tiene la palabra, por excepción, el congresista Carlos Domínguez. Muchas gracias, presidente. Saludos a mis colegas congresistas y a la señora ministra de Agricultura que el día de hoy nos acompaña. Presidente, definitivamente al hablar del sector agrario tenemos que sincerarnos todos, porque todos los colegas congresistas que nos encontramos reunidos podemos tener la mejor intención, porque este Congreso está para dar reformas, propuestas legislativas y pensar en el primer eslabón, que es el agricultor. Pero ¿de qué sirve esto, presidente, si en cada presupuesto que vemos cada año el sector agricultura recibe menos del 2%? Y los antecedentes lo dicen. 2017, 1.43 del presupuesto nacional.
2018, 1.30 del sector del presupuesto nacional. 2019, 1.28. Este Congreso ha visto pasar a varios ministros de Agricultura y han tenido toda la buena voluntad de hacer algo por el sector. Pero la decisión política depende del presidente, depende del ministro de Economía. ¿Por qué no nos ponemos de verdad en una posición más enérgica si queremos velar por todos los agricultores y mínimo solicitar que tengamos un 5% del presupuesto anual? Porque de nada va a servir, señores, por más intención que tengamos y presentemos proyectos para potenciar la planificación de producción agraria si no tenemos presupuesto. Creo que desde ahí tenemos que iniciar y ojalá que en la ley de presupuestos que veamos en el mes de octubre, noviembre, podamos tener buenos resultados. Y ahí sí, señor Vizcarra, esperemos que suba de repente a 60 o 70%, pero con presupuesto que el país quiere para el sector agrario. Por otro lado, presidente, tenemos que tener una descentralización agraria. Y al hablar de una descentralización agraria significa también que tienen que tener competencia los gobiernos regionales. ¿De qué sirve tener un Ministerio de Agricultura si tiene más de 10 a 12 programas y definitivamente ellos son los que tienen que decidir todo? Y siempre los gobiernos regionales prácticamente se encuentran atados de manos más allá de lo que ellos puedan hacer. Tiempo adicional. Entonces, presidente, necesitamos un presupuesto integral. Sin esto, de verdad, no podemos avanzar. Yo sí pido, de verdad, de parte de la región de Ancas, tenemos muchas comunidades, como la comunidad de Chiquián, la de Ecas, la de Vicos, en las diferentes provincias. Pero como siempre nos piden infraestructura, lo que siempre nos piden son canales, reservorios. ¿Qué podemos hacer? Ellos lo que quieren agua para su agricultura. Necesitamos, de verdad, presidente, decisión política y creo que eso está en cancha del Ejecutivo por más de buenas intenciones que tenga este Congreso de la República. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Federico Pariona, presidente de la Comisión Agraria. Perdón, congresista Galván, ¿quiere hacer uso de la palabra? Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Con el saludo cordial a mis colegas congresistas y efectivamente también saludarlo al autor de esta iniciativa legislativa. Hablar de planificación agraria es hablar de un ordenamiento, de un fortalecimiento de organización. Si bien es cierto, presidente, nuestros problemas económicos que ha atravesado a nuestros hermanos agricultores es justamente por falta de planificación, porque había una sobreproducción o había una escasez. Y creo que esta iniciativa va a fortalecer en algo para que podamos planificar, pero tiene que ser vinculante, presidente. El Ministerio de Agricultura tiene una oficina de estadística. Efectivamente están teniendo información de lo que producimos, cuánto producimos y qué es lo que estamos haciendo. Pero ¿qué se está haciendo como sector para poder de repente nivelar o controlar la producción y no hay una sobreproducción? O focalizar las zonas productivas, de repente la sierra, la costa y la selva. ¿Qué productos podrían sembrar y qué productos no podrían sembrar? ¿Cuántas hectáreas y cuántas hectáreas no? Y de esa manera, a nivel local, no tener, pues, digamos, una sobreproducción y no tener una baja de precios. Igual también tener lo que corresponde a la producción de exportación. Hay productos que son exportables y eso incentivar, pues, mediante una institución para que se pueda también producir estos productos y organizarlos y fortalecerlos. Si nosotros fortalecemos a nuestras organizaciones agrarias, vamos a hacer que el agricultor empiece ya a tener una agricultura ordenada, una agricultura mejorada. Y si tenemos una agricultura planificada, entonces significa que nosotros vamos a mejorar nuestra economía. Presidente, yo tengo algunas, me pido una interrupción, presidente, si lo permite mi colega Clemente. Congresista Flores tiene la interrupción. Gracias, presidente. Presidente, al proyecto de ley quisiera que se incorpore una inclusión, una quinta disposición complementaria, donde se menciona creación del padrón de productores agrarios y sus organizaciones en las cadenas de valor. Creas el padrón de productores agrarios y sus organizaciones en las cadenas de valor, el cual constituye una relación normativa de autenticidad y de personas naturales y jurídicas que participen en la actividad agraria, pecuaria orientada a la identificación de los beneficiarios en los servicios considerados en los programas presupuestales del sector agrario y otras intervenciones públicas con el objetivo de mejorar la calidad del gasto público. La constitución del padrón está a cargo de un comité técnico conformado por el Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Economía y Finanzas
y el Registro Nacional de Identidad de Estado Civil, RENIC, y el Ministerio. Segunda interrupción. Me ha solicitado el congresista Lazo. Para que no se quede entonces el texto a la mitad, para que concluya, congresista Flores, en 30 segundos, por favor. Gracias, presidente. La Secretaría ejercerá el secretario de Economía el tema técnico. El Comité Técnico está establecido por los mecanismos y responsabilidades de la gestión operativa del control del referido padrón. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Segunda interrupción, congresista Lazo. Muchas gracias, señor presidente. Quería presentar un texto sustitutorio al proyecto de ley 01971/2017 CR, ley que fortalece la planificación de la producción agrícola. Texto alternativo al artículo 2. Artículo 2. Planes operativos y sistemas integrados de estadística agraria. Incorpórese a los planes operativos de los gobiernos regionales y gobiernos locales la actividad del sistema integrado de estadística, entre paréntesis, CIASA, con la finalidad de garantizar la generación y distribución y difusión de las estadísticas agrarias para la operativización de la planificación agraria mediante la concertación de los diferentes niveles de gobiernos que será dirigida y organizada por el Ministerio de Agricultura y de Riego. Texto alternativo a la primera posición complementaria final. Primera, Autoridad Estadística Agraria Nacional, AENEAN. Para que concluya, por favor. Las autoridades estadísticas agrarias de los gobiernos regionales y gobiernos locales reportan cada 30 días la información estadística agraria de las autoridades a la Autoridad de Estadística Nacional, AEAN, en el ámbito de sus competencias. Texto sustitutorio a la cuarta disposición complementaria final. Cuarta, actualización de catastro. El Ministerio de Agricultura y Riego, en coordinación con los gobiernos regionales y gobiernos locales y sujeto a la disponibilidad presupuestal, actualiza el catastro nacional de tierras cultivadas y del uso del agua de riego. Gracias, presidente. Puede continuar. Sí, presidente. Lo que quisiera complementar es en la primera disposición complementaria, designación de las autoridades de la estadística agraria. Solamente en este proyecto lo han considerado a los gobiernos regionales y gobiernos locales. En un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la entrada de vigencia. Significa, presidente, que estoy presentando esta disposición complementaria, designación de las autoridades de estadística agraria, encárguese la designación de las autoridades de estadística agraria de acuerdo a su presupuesto, a los gobiernos regionales, Para que concluya. locales, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Riego, en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley. Asimismo, también, presidente, en la primera disposición complementaria final, considero que el plazo de 90 días para reportar información estadística agraria a la Autoridad Estadística Nacional es demasiado, presidente. Yo quisiera que el presidente de la Comisión Agraria me tome en consideración. Es demasiado 90 días. La agricultura está en 90 días en crisis, presidente. En la cuarta disposición complementaria final se actualizará el catastro nacional de las tierras cultivadas y de uso del agua de riego. Me parece perfecto, pero ¿dentro de qué plazo, presidente? ¿Con cuánto? ¿Cómo se va a cumplir con la actualización? Considero que Para que concluya. Creo que también, presidente, debería considerarse el plazo. Por último, en la primera disposición complementaria, transitoria, consideramos que los 30 días deben ser calendarios y no hábiles. Y que de una vez designados se informe pues a la Autoridad Nacional de los responsables de los gobiernos subnacionales. Presidente, yo simplemente complemento, creo que esta es una buena iniciativa, una que recién el día de hoy puede sentir el agricultor siempre y cuando entre en ejecución, presidente. Hago un llamado a nuestra ministra de Agricultura para que pueda ponerse esta camiseta y efectivamente hacer realidad, ya que ellos ya tienen una oficina de estadística, simplemente se informan, pero no ejecutan. Yo creo que con esta aprobación de este proyecto tienen que ejecutar. Para que concluya. Muchas gracias, presidente. Tiene que vincular, ver las estrategias y los candados correspondientes para que los gobiernos regionales, los gobiernos locales y en este caso el Ministerio de Agricultura trabajen de una forma coordinada y el incumplimiento de este dispositivo tenga pues algún tipo de penalidad o en su defecto el Ministerio de Agricultura recupere pues las direcciones regionales. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Federico Pariona, presidente de la Comisión Agraria. Gracias, presidente.
Bien, escuchando a los colegas, vamos a recoger las modificaciones que ha señalado el congresista Lazo y el congresista Clemente. Asimismo, se acumula el proyecto de ley 4417, presidente. Al voto. Yo considero que ya se debe ir al voto con esto. Ok. Respecto... ¿Quieres decir? Congresista Pariona, respecto al plazo, me hace hincapié la congresista Vilcatoma, ¿ha habido alguna modificación respecto al plazo? Lo que dijo, ¿Se mantiene igual el plazo? Sí. Ok. Congresista Horacio Ceballos, ya no hay debate, pero para que usted precise. Gracias, presidente. Era para puntualizar dos cosas. Lo de los 30 días no es una exageración de tiempo. Si funciona la información satelital y funciona el ministerio como tiene que funcionar, no va a haber ningún problema. Además, las agencias agrarias que están a cargo de los diferentes niveles de gobierno tienen que trabajar. No lo están haciendo actualmente y pueden recoger la información sin ningún problema. Y en segundo lugar, hay un pedido del congresista Julga, creo que era, en la cuarta actualización del catastro. Yo no creo que debería ir que esté sujeto a disponibilidad presupuestal, porque definitivamente eso quiere decir que no lo van a hacer. O sea, ese párrafo, eso debería eliminarse del párrafo, presidente. Gracias. Gracias, congresista Ceballos. Congresista Pariona, ¿alguna modificación a su intervención o queda tal cual usted lo expuso hace un momento? Tal como está, presidente. Ok. Gracias. Entonces, se acumula, si es que procede, los temas que ha mencionado el congresista Pariona, y los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Ya se hizo entrega del texto sustitutorio. Mientras que van pasando asistencia, vamos a esperar el texto sustitutorio. Bien, y en estos momentos se va a marcar asistencia para votar los proyectos de ley que fortalecen la planificación de la producción agraria. Una iniciativa del grupo parlamentario Peruanos por el Cambio y también Nuevo Perú. Luego de haberse agotado el debate, lo que se hace es registrar la asistencia para votar este dictamen que en la Comisión Agraria pues se votó por unanimidad con una fórmula sustitutoria publicado en el portal del Congreso el 24 de mayo del 2019 y que estuvo condicionado a la ampliación de agenda por la Junta de Portavoces. La planificación de la producción agraria sin duda va acompañada también con los trabajos que tienen que desarrollar de acuerdo a la asociatividad también en conjunto en cada uno de los gremios también agrarios que pues vienen trabajando conjuntamente con el legislativo en torno a estos temas. En este pleno temático agrario que el día de hoy, 14 de junio del año 2019, se está llevando a cabo en el hemiciclo principal. Lo que han pedido los congresistas es que haya más plenos temáticos agrarios para poder dictaminar, para poder debatir sobre otros proyectos de ley, pero los que el día de hoy, por ejemplo, se han tratado y han sido aprobados son en base a los proyectos 662 y 1372 que propone modificar los artículos 1 y 5 de la ley 29.676, ley de promoción del desarrollo de los mercados de productores agropecuarios, así como también los proyectos de ley 1130 y 1508 que propone declarar de interés nacional la descontaminación, conservación y protección de las cuencas ubicadas en el departamento de Puno. Se está viendo este tema, pero hay uno que está en cuestión previa. Se encuentran digitalizando el texto sustitutorio, así que vamos a esperar un par de minutos para que ustedes puedan votar teniendo el texto ya en sus tabletas. El intermedio es el proyecto de ley 189 que propone la ley de patrimonio natural y patrimonio genético del Perú, que fue el segundo tema visto en la sesión del Pleno el día de hoy.
En este caso, pues se pidió un cuarto intermedio de la Comisión Agraria y de la Comisión de Pueblos Andinos. En la sesión del 4 de abril del 2017, el Consejo Directivo tomó conocimiento de los dictámenes y los incluyó en la agenda del Pleno. Es así como toma el procedimiento también de muchos de los proyectos de ley para poder ingresar a sesión del Pleno. En este caso, pues se va a alargar hasta la quincena de julio, según tenemos entendido. Se va a cerrar la asistencia para pasar a la votación luego. La planificación y la producción agraria. Dos temas importantísimos en cuanto a la recuperación del sector agropecuario y también ganadero para poder avanzar dentro de un plan nacional de cultivos. Este plan nacional de cultivos que ya estaba pues trabajándose desde aquí, desde el legislativo y también el ejecutivo, para poder planificar y regular esta producción. Planificar estas producciones pues son muy importantes para poder tomar las mejores decisiones. En cuanto Congresista Pariona, parece que está tomando tiempo el texto sustitutorio. Es un texto sustitutorio, entonces el que va a ser presentado para luego ser votado dentro del proyecto 1971 y 3094. Ahorita Pariona. Está el texto, pero falta digitalizarlo para que los señores congresistas lo puedan leer, si no, ¿cómo votan? Ok, vamos a suspender este tema, pasamos al siguiente punto. Cuando esté listo el texto digitalizado, nuevamente lo sometemos a votación. No está digitalizado el texto. Siguiente tema. ¿Ya se encuentra digitalizado? Correcto. Entonces, continuamos con la lista, timbre. Los señores congresistas se servirán marcar su asistencia. El texto ya se encuentra digitalizado en este momento en sus tabletas para que lo revisen, en vista que se han acumulado varios proyectos. Vamos a dar tiempo prudencial para que puedan dar lectura a todo el texto. Bien, en estos momentos entonces los congresistas van a leer este texto sustitutorio para poder finalmente votar, luego de haber marcado la asistencia necesaria. Vamos nosotros a contarles un poco, a hacer un resumen de lo que ha sucedido durante todo este tiempo en esta sesión del Pleno Agrario, y es que con la finalidad de proteger las cuencas de los ríos Grande, Ramis, Torocoche y Coata, el Pleno aprobó por unanimidad el proyecto de ley que declara de interés nacional la descontaminación, conservación y protección de cuencas ubicadas en Puno. Con 84 votos se aprobó en primera votación y exoneró de segunda votación el dictamen que reúne los proyectos. Vamos a proceder a cerrar la asistencia. 1508 y 1130. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 80 señores congresistas al voto. Bien, al voto entonces estos proyectos de ley 1971 y 3094, con el cual se propone fortalecer la planificación de la producción agraria. Ya los congresistas han leído el texto sustitutorio y ahora pues proceden a hacer su voto. Bueno, les contamos que en cuanto al dictamen del proyecto de ley 00189-2016 CR de Patrimonio Natural y Genético del Perú, que fue debatido, quedó en un cuarto intermedio. Luego vamos a proceder a cerrar la votación. Pasarlo a esto debido a que el presidente de la Comisión de Pueblos Andinos pidió que se añada al texto una frase. Votación cerrada.
Han votado a favor 69 señores congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Más Neira, verde Melgarejo, verde Takayama, verde Wilca, verde Glave, verde Dagner, verde Gilboño, verde Ramírez, verde 77 Horacio Ceballos, abstención. 77 votos a favor, 77 votos a favor. 0 en contra, Arce, abstención. 0 en contra, 2 abstenciones. 2 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión Agraria. Congresista Pariona tiene la palabra. Gracias, presidente. Pido que se exonere la segunda votación. Pues con la misma asistencia vamos a proceder a votar la exoneración de la segunda votación a pedido del presidente de la Comisión Agraria. Al voto. Bien, se va a votar la exoneración de estos proyectos de ley para fortalecer la planificación de la producción agraria con la misma asistencia. Hay que explicar que en primer momento se ha votado a favor 77, 0 votos en contra y 2 abstenciones. Ahora se va a ver en segunda votación. Vamos a proceder a cerrar la votación. Congresista Rosas, votación. Votación cerrada. Han votado a favor 66 señores congresistas, 2 en contra, 7 abstenciones. Más Vilcatoma verde, León verde, Melgarejo verde, 69 votos a favor, 2 en contra, 7 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio de la Comisión Agraria. Siguiente tema. De las comisiones Agraria y de Producción, proyecto de ley 1487, se propone incorporar el artículo 8A a la ley 29.196, ley de promoción de la producción orgánica o ecológica. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión Agraria que ha sido leído. Al respecto, la Comisión de Producción ha presentado un dictamen por unanimidad. La Junta de Portavoces, con fecha 14 de junio del 2019, acordó la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Federico Pariona, presidente de la Comisión Agraria, hasta por 10 minutos. Audio para el congresista Pariona. Gracias, presidente. Ley que incorpora el artículo 8-A a la ley 29.196, ley de promoción de la producción orgánica o ecológica. Señor presidente, la Comisión Agraria, en sesión ordinaria del 10 de abril del 2018, aprobó por unanimidad este dictamen. Se trata de la ley modificatoria de la ley 29.196, ley de promoción de la producción orgánica o ecológica, con la finalidad de considerar al sistema de garantía participativo como una de las modalidades de certificación de productos orgánicos. Al respecto, se debe conocer que la participación directa de productores, consumidores y otros miembros de la comunidad, que son los que directamente verifican entre sí el origen y la condición de los productos ecológicos u orgánicos, en el procedimiento de certificación de sus productos como orgánicos a través del sistema de garantías participativos, facilitaría una efectiva inserción de los pequeños productores al mercado y una mejor disponibilidad de alimentos para proteger la salud de los consumidores. Señores congresistas, debo indicar que la fórmula legal del dictamen contempla solo la incorporación del artículo 8-A. Sin embargo, luego del análisis y de la revisión integral del marco legal que regula la certificación de productos orgánicos, entre estos el Decreto Supremo 004/2006,
Reglamento Técnico para los Productos Orgánicos, así como también el Decreto Supremo 061-2006, Registro Nacional de Organismos de Certificación de Productos Orgánicos, Ley 29196, Ley de Promoción de la Producción Orgánica Ecológica,